¿Qué tal a todos? Bien, vamos a seguir con nuestra parte de integrales definidas, o más bien integrales directas, que se les conoce, que pues simplemente es encontrar la derivada de una función y luego integrar el resultado para así obtener el valor de la integral de ciertas funciones. Voy a hacer un repaso de esto ya que parece ser que hay un tanto de confusión con respecto a ciertas cosas. Así que no lo voy a hacer en este video. En este video voy a seguir con la idea de seguir obteniendo derivadas de otras funciones. Pero bueno, recalcar que en el siguiente video voy a tratar voy a tratar de resolver algunas dudas que me han estado preguntando. Así que bueno, lo único bueno es que hay dudas, significa que han estado trabajando, sorprendentemente. Así que bueno, gracias por poner atención. Bien, para esta ocasión lo que vamos a hacer es atacar o más bien retomar un teorema que se ve en cálculo 1. Obviamente no se ve muy seguido. La demostración es un tanto complicada, así que lo único que voy a hacer es explicarla y poner la definición, ¿vale? Entonces el título de este va a ser derivadas de funciones inversas. Ajá, derivadas de funciones inversas, y para esto es un teorema. Este teorema no lo voy a demostrar, viene en el Bartlett. En el Bartlett viene bastante explicado, creo que también en el Spivak, en la página 211, por quien quiera verlo. Vamos a resumir un poco el teorema. Lo que dice es lo siguiente, que si f es una función, digamos que va de a a b, derivable en el punto c, en algún punto del intervalo a, entonces, lo voy a llamar así, f a la menos 1, la función inversa es derivable en f de c, porque este es el que pertenece a b. Si se dan cuenta, el dominio de la inversa es el contradominio de la función, digamos, normal. Entonces, pues no puedo preguntarme por la derivada del mismo punto, sino más bien por un punto que esté en b, en este caso f de c. No es muy importante entender esto. Recuerden que la idea va a ser la formulilla. Entonces es derivable en c, y fíjense la fórmula es la siguiente: f a la menos 1 derivada, vamos a ponerle así, de x, va a ser igual a 1 entre la derivada de la función normal evaluada en el punto de la función inversa, en x. Entonces, este teorema es muy útil, nos sirve para demostrar este tipo de cosas de funciones inversas. Vamos a hacer unos ejemplos. Yo quiero que se queden en este video con esta fórmula que les va a ayudar bastante. La función inversa, la derivada de la función inversa es lo mismo que 1 entre la derivada de la función normal evaluada en la función inversa. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejemplos para que vaya quedando claro. El ejemplo más claro, vamos a poner aquí ejemplo. El ejemplo más claro es x cuadrada. ¿Quién es su función inversa? Vamos a entender y recordar un poquito, nada más voy a explicarlo. Recuerden que una función tiene inversa siempre y cuando sea biyectiva. Esta función x cuadrada no es biyectiva en todos los reales, sin embargo sí podría ser biyectiva si solo agarramos los reales positivos. Entonces, bueno, no voy a explicar mucho de eso, simplemente quiero que entiendan cómo funciona la evaluación de esto. Entonces, esto de aquí es la función inversa de la raíz de la x cuadrada, es la raíz cuadrada de x. Recuerden que la función inversa, más o menos podemos tener la intuición que lo que hace es que yo tengo un elemento en a, digamos así, lo envío a b, y entonces la función inversa es aquella que me envía el mismo punto que envié de a con f, lo envía de regreso con f a la menos 1. Más o menos esa es la idea. Bueno, eso ya deben de saberlo, entonces esto no voy a enfocarme en esto. Algo que podríamos evaluar fácilmente para ver si esta cosa es la función inversa es que hago esta composición. Esta composición se puede ver como f compuesto con f a la menos 1, la función esta. Y bueno,
Esta composición, ¿qué sería? Sería f evaluado, pero ¿quién es f a la menos 1? Pues raíz de x, y f, ¿quién es? Pues f no es más que x al cuadrado, por lo tanto sería la raíz cuadrada de x, todo esto al cuadrado, y esto es igual a x. Entonces sabemos que una función es inversa si el resultado de la composición de estas cosas me da la identidad. Así sabemos que es una función inversa, ¿vale? Por ejemplo, la función, ya sé, bueno, ahorita explico y dejo la tarea, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice esta demostración o el teorema? ¿Cómo se utiliza? Bien, quiero preguntarme sobre la derivada de la raíz cuadrada de x, donde la raíz cuadrada de x pues es una función inversa de x cuadrada, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo así, la raíz cuadrada de x como derivada, así, vamos a ponerle eso de derivada, va a ser igual a derivar la función inversa de esto de x, ¿vale? ¿Y cómo es nuestra fórmula? Bien, lo que hay que hacer es derivar primero la función original, la que no es inversa. En este caso, ¿quién es nuestra función original? Bueno, nuestra función original es x cuadrada. Entonces, primero vamos a derivar x cuadrada. Antes de seguir aquí, voy a poner así como el paso. Primero, derivo x cuadrada, que ya sabemos que su derivada es 2x, ¿vale? Bien, ya tenemos la derivada de 2x. ¿Y qué dice la fórmula? Lo que voy a hacer es dividir, poner 1 entre la derivada, que en este caso es 2x, pero en vez de poner aquí x, lo que tengo que hacer es hacer la composición con f a la menos 1 de x. En este caso, a la función inversa, ¿quién es? Pues es la raíz cuadrada. Entonces, vamos a poner esto así, a ver si no queda muy raro. La derivada evaluada en f a la menos 1 de x. ¿Cómo queda? ¿Quién es la derivada? Ya sabemos qué es esto, pero es evaluada en quién? En raíz de x. Porque es la función inversa. Entonces recuerden que la función inversa es esta. ¿Y quién es f'? La derivada pues es 2x. Entonces en vez de poner donde yo vea x, tengo que poner raíz de x. Entonces es 2 por raíz de x. Bien, entonces ya tengo esta composición o esta evaluación, que ya sé que es esto. Por lo tanto, lo meto en mi formulita. Entonces que dice que la raíz cuadrada de x se puede ver. La derivada es como la derivada de la función inversa, que por mi fórmula es 1 entre este resultado que tengo aquí arriba, que es 2 raíz de x. Y así obtengo mi derivada de mi raíz cuadrada. Esto, si se dan cuenta, es como lo obtuvimos utilizando directamente la definición. En este caso vamos a utilizar esta fórmula que no solo funciona para x cuadrada, sino para cualquier función inversa. ¿Ok? Para cualquier función inversa. Entonces, bueno, ya tenemos un primer acercamiento hacia cómo utilizar esta fórmula que me hace obtener la derivada de funciones inversas. ¿Para qué nos sirve este teorema? Bueno, de funciones que ya conozco, puedo obtener la derivada de funciones inversas a partir de la derivada de la función original. El más usado, pues en este caso es, por ejemplo, raíz de x. Vamos al siguiente. El siguiente es, digamos, x al cubo, ¿vale? X al cubo. Y entonces su función inversa, pues es la raíz cúbica de x. Que sabemos que esta también se puede denotar como 1, como x elevado a una potencia fraccionaria. En este caso, la potencia entre un tercio, ¿vale? Entre un tercio. Vale, entonces, ¿qué es lo que dice nuestra fórmula? Vamos a ponerlo aquí. X a la 1/3 derivada va a ser igual a... Primero lo que necesito antes de seguir con esto es derivar mi función original, que en este caso su derivada ya la conocemos, que es 3x cuadrada, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener la derivada de mi función inversa? Bueno, lo que hago es... bueno, antes de eso. Para que tener primero todos los ingredientes. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a derivar mi función original, que es esta. Luego voy a calcular la composición de esta derivada, pero en vez de poner aquí x, voy a poner mi función inversa. Y voy a hacer esta composición, voy a ver qué es lo que me sale. Entonces, en este caso, la función inversa, ¿quién es? Es esta.
x a la 1/3. Entonces aquí pongo x a la 1/3 y mi derivada lo que tengo aquí en azul. Por lo tanto, donde yo vea x, pongo x a la 1/3. Entonces voy a poner 3 en vez de poner x, pongo x a la 1/3, pero como x en este caso está elevado al cuadrado, aquí también lo elevo al cuadrado. Y entonces esto se puede ver como x a la 2/3 por leyes de exponentes. Este paso de aquí es leyes de exponentes. Leyes de exponentes, ¿vale? Entonces, finalmente para encontrar la derivada de x a la 1/3, derivada, pues la fórmula es 1 entre esta composición que es 3 a la x a la 2/3, que fue exactamente lo que obtuvimos en la clase anterior. Entonces, si ven, es un método mucho más sencillo. El teorema es muy fuerte porque podemos encontrar derivadas de manera más sencilla que utilizando directamente la definición. Entonces, de manera general, vamos a poner aquí de manera general, si yo tengo f de x igual a x a la potencia n, donde n puede ser lo que nosotros queramos, cualquier natural, entonces su función inversa pues es la raíz enésima de cualquier número. Vamos a poner aquí para n en los naturales. N en los naturales. Vale, entonces primero, ¿qué es lo que hacemos para poder encontrar la derivada de esto? Bien, entonces primero derivamos la función original, que ya sabemos que es n por x a la n menos 1. Y luego hacemos la composición de la derivada con la función inversa. Entonces en este caso, donde yo vea la función inversa, bueno, lo voy a poner, es en este caso la raíz enésima, que yo creo que queda un poquito mejor escribirla como x a la potencia 1 entre n. Me gusta un poquito más, así. Y entonces, como la derivada es esto que está aquí, donde yo vea x, en vez de poner x, pongo x a la potencia 1 entre n. Entonces esto es n por, no, en vez de poner x, pongo x a la 1 en n, y todo esto a la n menos 1. Por leyes de exponentes, esto se puede escribir como x a la n menos 1 entre n. Recuerden que se multiplican, cuando las potencias se elevan, se multiplican. Entonces queda la multiplicación de 1 entre n por n menos 1. Y entonces pues ya lo escribo así, que lo puedo separar entre 1 menos 1 entre n. Entonces esto es igual a n de x a la 1 menos 1 entre n. 1 menos 1 entre n. Y y pues ya, ¿no? Eso es lo que me da. Finalmente, entonces puedo escribir que, vamos a poner aquí, finalmente puedo escribir que la derivada de mi potencia 1 entre n, pues es 1 entre este factor que acabo de calcular, que es este, de n por x a la 1 menos 1 entre n. Sin embargo, yo puedo escribirla de una mejor manera, y esto podemos ponerle como 1 entre n multiplicado por 1 a la 1 menos 1 entre n. Por leyes de potencia, yo puedo poner este término, esta potencia, bueno, puedo subir todo. Si le agrego un menos, entonces esto sería igual a x, x a la menos 1 menos 1 entre n. Este menos lo agrego para poder subirlo, por así decirlo. Y entonces esto de aquí queda como x a la 1 entre n menos 1. Y entonces fíjense, la derivada de x de 1 entre n pues es igual a lo mismo que ya sabíamos. Este factor baja como 1 entre n y se le resta 1. Y entonces tenemos esta nueva fórmula que es para cualquier tipo de derivada que tenga una potencia fraccionaria. Entonces, ahora sí ya tenemos aplicando la aplicando leyes de exponentes, bueno, ya tenemos esta fórmula, ¿no? Esta fórmula nueva. Voy a dejar aquí la fórmula que dice lo siguiente. Lo voy a escribir así para que se vea un poco mejor. Si g de x es igual a x a la 1 entre n, eso implica que g' de x es igual a 1 entre n de x a la 1 entre n menos 1. Menos 1. Vale, pues. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí ahora? Ahora lo que queremos es lo siguiente. Nos tenemos que enfocar en la integral. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo?
El teorema fundamental del cálculo, voy a escribirlo aquí, de todos modos voy a hacer un video en el que sigue, hablando un poco sobre esto. Entonces el teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente, que si yo tengo la integral de algo que derivé, ajá, o sea, digamos que es la integral de una función que es derivada, esto es igual a la función, sin derivar ni integrar, o sea, como que se cancela, la integral y la derivada cancelan. Entonces, como cancelan, entonces yo puedo entender que son operaciones contrarias. Solamente es lo único que dice el teorema fundamental del cálculo, hay que entender eso, ¿vale? Que la integral de una derivada es la función original. Entonces, si yo tengo esto que acabo de demostrar aquí arribita, vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque eso creo que es lo que está causando confusión, creo que también no lo estoy explicando de una manera correcta, así que vamos a tomar así, miren, vamos a empezar por ahí. Voy a empezar un poquito más abajo para que no se vea nada y nada más se centren en esta ecuación que está ahí. Ajá, véanla bien, tengo esa ecuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa es la que acabo de obtener, esa ya sé que es cierta. Entonces, lo que voy a hacer es integrarla de ambos lados, así como cuando yo sumo 0 o sumo 1 en ambos lados, por ejemplo, yo tengo una ecuación x más 1 igual a 3, y lo que hago es restarle menos 1 en ambos lados, y no se altera la ecuación. Digamos que yo puedo hacer lo mismo porque como sé que son operaciones contrarias sobre funciones, hay un poquito más de temas ahí complicados, pero bueno, en cálculo 4 los podemos ver. Pero bueno, digamos que integro en ambos lados, así. Recuerden que hay que agregar el dx para indicar la integración. Entonces digamos que de esta ecuación paso a esta porque lo que hago es integrar en ambos lados. O algo así podemos entenderlo. Entonces el teorema fundamental del cálculo es donde aquí se utiliza y solo se utiliza de esta manera. De aquí, como sabemos, estoy haciendo la integral de algo que se está derivando. Entonces por el teorema fundamental del cálculo es lo único que necesitamos saber. Esta es la función g de x. Es lo único que necesitamos saber. El teorema fundamental del cálculo dice eso, que la integral de una derivada es mi función original. Y ya. Entonces, esto es igual a... así, perdónenme. Lo voy a escribir así, 1 entre n de la integral de x a la menos 1 de dx. Ajá. Entonces, por otro lado, ¿quién es g de x? G de x pues es mi función original, que en este caso mi función original era esta. Entonces ya puedo sustituir esto. G de x, eso implica que x a la 1 en n es igual a 1 entre n de la integral de esto que está aquí, de x. Ajá. Y entonces aquí este paso del otro lado multiplicando y entonces obtengo la siguiente relación. Ajá, eso es lo que estoy obteniendo. ¿Sí? No, aquí creo que algo que me estoy confundiendo, o más bien algo que estoy diciendo mal, es que cuando yo obtengo, por ejemplo, me estoy enfocando en esta función que está aquí, en esta que está aquí, por ejemplo, en g de x, que es esto que está aquí, ajá, lo que estoy, o sea, al encontrar la derivada de eso, yo no voy a encontrar la integral de g, voy a encontrar cuánto vale la integral de su derivada, en este caso de este término, que no es este, en efecto, pero aún así son integrales que yo estoy obteniendo a partir de algo que sé que es derivable, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues lo que obtengo es esta nueva fórmula que se obtiene. Voy a hacer un repaso en el siguiente video sobre estas características, ¿vale? Bueno, cuídense.